Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Este es el noticiero del periódico digital El Ciudadano. Gracias por acompañarnos. Transmitimos en vivo y en directo desde Acámbaro, en el estado de Guanajuato, en lo que es el centro de la República Mexicana. Gracias por acompañarnos. Les informamos hoy que se dio a conocer que la recepción de remesas se colocó por encima de los últimos 3 años. Han llegado a nuestro país en los últimos meses por lo menos 4.048 millones de dólares. Esto representa un aumento del 46.6% con respecto al 2018, 36.3% en relación al 2019 y 39.1% en torno al 2020. Berenice Romero Domínguez, quien es la subprocuradora de servicios y encargada del despacho de la Procuraduría Federal del Consumidor, indicó que la remesadora Ulink es la que permanece como la mejor opción para el envío de dinero desde los Estados Unidos. Aquí la Profeco establece que si bien hay un buen envío de recursos desde los Estados Unidos a México, hay que saber por dónde enviarlos o al menos tener la mejor opción con el propósito de que las familias mexicanas se beneficien con el recurso que envían los connacionales. La funcionaria, al dar a conocer el programa Quién es Quién en el envío de dinero, mencionó que en cuanto a la transmisión de $350 en efectivo, por ejemplo, Ulink pagó 6.793.50 sin cobro por comisión y un tipo de cambio de 19.41. Western Union es la que pagó menos, con 6.547.02, con un cobro de comisión de $8 y un tipo de cambio de 19.14. Entonces, por eso es lo que hay que saber en dónde enviar o por dónde enviar el dinero para que las familias puedan aprovechar mejor este recurso. El envío de dinero que se hace desde los Estados Unidos ha sido muy significativo y esto ha permitido en gran medida amortiguar la crisis financiera que se ha provocado durante la pandemia. Si nosotros quitáramos las remesas, un problema social quizás se hubiera generado en tanto que las familias no tuvieran ingresos. Esta es una gran red que soporta, por decirlo así, la economía nacional junto con el turismo y los ingresos por el petróleo. Es una parte esencial de lo que México tiene para sostenerse como economía, independientemente de las inversiones extranjeras que puedan llegar para los diferentes rubros. Entonces, pues este dato es muy relevante, 4.048 millones de dólares, que es lo que ha captado en los últimos meses nuestro país. Estamos hablando de este año del 2021. Por otra parte, les comentamos que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, reporta que en el número de contagios ya se llega a 177.361.711 personas afectadas en todo el planeta. Los decesos son 3.836.821 y los recuperados 160.068.211 personas que han logrado superar el problema de la pandemia. Sin embargo, pues tienen que seguirse cuidando para no ser objeto de un nuevo contagio. Aquí en México, la Secretaría de Salud informó que en las últimas horas se registraron oficialmente 239 fallecimientos para un total de 230.424. Los contagios son 2.459.601, se reportaron 4.250 en la última jornada y los recuperados 1.960.036, es el número de personas que se han recuperado aquí en México. Y por otro lado, en lo que nosotros tenemos de análisis de la estadística que da a conocer continuamente la Secretaría de Salud y que incluso en su página oficial publica el periódico Milenio, les comentamos a ustedes que en el mes de abril, estamos hablando ya en este 2021, en el mes de abril se registraron 4.272 decesos, el mes de mayo 6.661, de tal manera que en estos 2 meses, y nosotros se lo dimos a conocer aquí en este noticiero, se registraron 10.933 personas que perdieron la vida en todo el territorio nacional. Pues ahora, en los primeros 15 días de este mes de junio, ya se han registrado 6.856 personas que han fallecido, de tal manera que en el total, sumando estos 2 meses y medio, abril, mayo y lo que llevamos de junio,
El número de personas que han perdido la vida en México es de 17,789. 17,789. Además, por si esto fuera poco, que a lo mejor para el gobierno federal y para Hugo López-Gatell no significa mucho, por si fuera poco, en los casos al día, en la primera quincena de este mes de junio, ya van 45,859 personas que se contagian debido al coronavirus. En el global son 2,459,601 personas las afectadas, que es lo que les acabo de mencionar en la estadística que dio a conocer la Secretaría de Salud Federal para la última jornada. Entonces hay 45,859 contagios nada más en los primeros 15 días del mes de junio, y hay 6,856 personas que han perdido la vida en estos primeros 15 días de junio. Por eso, agregado a lo anterior, es la cifra de 17,789. Entonces, ya en el global, atendiendo a lo que es la cifra final de fallecimientos en todo el país desde que comenzó la pandemia, es de 230,424, que ya se lo mencioné en la estadística nacional. Y en cuanto a los casos totales o los casos confirmados, son 2,459,601. ¿Esto qué quiere decir? Que pues la pandemia no cede, hay decesos, hay contagios, y esto con base en las mismas estadísticas que reporta la Secretaría de Salud todos los días y que el periódico Milenio tiene a bien ir acumulando, y que presenta incluso una tabla todos los días a su público. Le llama la evolución del COVID-19 en México. Incluso aquí se las presento. Esta es una tabla que presenta el periódico Milenio, en donde va consignando todos los casos que se van registrando al día, lo que corresponde a los totales, a las defunciones al día y los totales también ya acumulados. Esta gráfica está elaborada conforme a lo que publica la misma Secretaría de Salud a nivel federal. Y es aquí donde nosotros hemos cuestionado que la elaboración precisamente de lo que es el famoso semáforo nacional de riesgo epidémico o epidemiológico, hay que verlo con mucho cuidado y con mucha reserva, porque así como se está planteando de que prácticamente hay ya 19 estados en verde y 9 en amarillo, prácticamente todo el territorio cediendo a la pandemia, puede ser engañoso, y que esto puede originar un grave problema sanitario si no se cuidan estas estadísticas, estos números que directamente da a conocer la Secretaría de Salud. Esto ha pasado en otros países, y el caso más reciente es en India, en donde la población relajó las medidas. Incluso el gobierno de ese país anunció que prácticamente se había controlado la pandemia, repunta y se originan cientos y miles de muertos todos los días. Entonces, por eso nosotros cuando vertimos un comentario en ese sentido, lo hacemos con conocimiento de causa y sobre todo apoyándonos en las estadísticas que la propia Secretaría de Salud Federal está emitiendo día con día. Aquí ya le comenté, y que pues es motivo de preocupación, de alarma, lo debe de ser para el gobierno federal, que se hayan registrado en los 2 meses y medio últimos 17,789 personas que hayan muerto, y que además 45,859 se hayan contagiado únicamente en los primeros 15 días de este mes de junio de este 2021. Hay que tomar en cuenta todo esto y advertir de que la pandemia no cede, se mantiene. Lo que sucede es de que ya la prensa trata de no aludir tanto al tema. Incluso por eso mismo se cancelan las conferencias de prensa con Hugo López-Gatell y su equipo de la Secretaría de Salud Federal. Todos los días a las 7 de la noche ya se cancelaron, y que ahora se emite nada más un boletín de prensa. La idea es de que ya no se hable tanto del tema, que la gente comience a creer que efectivamente la pandemia ya terminó, y que consecuentemente pues estamos ya en otra etapa, y que paralelamente el gobierno federal, con el apoyo de los 32 estados a través de las instancias correspondientes, como son la Secretaría de Salud o las Secretarías de Salud y las Secretarías de Educación, pues pongan en marcha programas como el regreso a clases y otros para efecto de que la economía se reactive, incluso se abran los sectores, y que con ello
efectivamente se dé a conocer o se diga que la pandemia está cediendo. ¿Cuándo? Pues es todo lo contrario, conforme a las mismas cifras que está dando a conocer la Secretaría de Salud. No hay que relajar las medidas, por eso se dice en ese sentido de que hay que mantener la guardia en alto, no hay que bajarla y consecuentemente pues mantener todo lo que es la recomendación que se ha dicho durante todo este periodo de la pandemia. Y que quede claro que nosotros aquí lo estamos advirtiendo, si hay un rebrote y hay un problemón nacional, que así como se avisora es posible, pues que quede claro cuáles serían y quiénes, cuántos los responsables, que después no quisieran asumir responsabilidad, pero que quede claro desde dónde está saliendo toda la información y que finalmente esto nos puede llevar a un serio problema nacional. Aquí lo estamos advirtiendo y tenemos nosotros la responsabilidad social de decirlo, porque así está el escenario marcado por la propia Secretaría de Salud Federal. En otra información les comentamos que en Guanajuato los decesos se registraron 7 en las últimas horas para un total de 11.197. Los contagios son 133.730 las personas, se agregaron 48 en las últimas horas. Aquí en cuanto a los recuperados, la lista incluyó a 25 nuevas personas, un total de 122.289. En cuanto al universo de personas estudiadas en todo Guanajuato por la pandemia, son de 441.299. Aquí en Acámbaro, por fortuna, las estadísticas no se mueven, se mantienen. Son 212 decesos, 3.305 los contagios, 9 personas en investigación. Se agregó nada más una más en las últimas horas. Los recuperados también se agregó otro para un total de 3.092. 6.618 personas son las que han sido objeto de un estudio aquí en Acámbaro en el marco de la pandemia. Y por último, pues les comentamos a ustedes que en virtud de que la pandemia no cede y que lo comentamos aquí con base en las estadísticas oficiales, pues es conveniente que no se relajen las medidas. Un factor importante es de que todos recurramos al uso del gel antibacterial para efecto de que tengamos certeza de que no hay contagio, pero además hay que utilizar el cubrebocas, hay que lavarse las manos de manera frecuente cuantas veces sea necesario durante el día. Hay que también mantener la sana distancia, sobre todo en reuniones, que ahora se han generado reuniones de todo tipo, aparentemente porque la pandemia no cede, ya les demostramos que no. Y además hay que limpiar también de manera frecuente todas las superficies de contacto con las cuales se tengan en la casa, en la oficina o en el centro de trabajo. Y también es importante pues mantener todo lo que implica de un cuidado médico, es decir, de estar al pendiente de que las personas no muestren síntomas con el problema del COVID, que ya no es tanto el COVID tradicional que se conoció desde enero del 2020, sino que ahora con las variantes, y ese es otro problema, con las variantes pueden complicar también el asunto de la pandemia, y no solo en México, sino a nivel internacional. Además está ya también el hongo negro, que es una consecuencia también de esta pandemia, porque el virus ha mutado, el virus tiene o está creado, está hecho para causar el mayor daño posible a las personas. Bajar la guardia en estos momentos implica retroceder en mucho de lo que se ha avanzado, pero sobre todo tener en riesgo a la población, ya no tanto de los contagios, que hay un sector de la población que supera la enfermedad y sale adelante, sino que se originen problemas de decesos o se originen fallecimientos. Entonces hay que estar muy al pendiente, no hay que relajar las medidas, las recomendaciones de que mantengamos la guardia firme y que sigamos combatiendo al coronavirus, un problema sanitario que surgió en Wuhan, en la región de China, y que hasta la fecha tampoco hay un informe claro de cómo se propició, pero que bien sabemos que fue creado en un laboratorio a propósito, en virtud de un plan que hay al respecto, un plan malévolo, dirían algunos. Entonces, pues es lo que hoy tenemos para ustedes, aquí se los comentamos. Recuerden que somos un periódico diferente, crítico y criticón de todo y de nada, y gracias a la preferencia de ustedes tenemos pues una significativa presencia a nivel regional. Pues gracias, su servidor Gerardo Argueta Saucedo los invita para que nos acompañen en la noche a las 10 con la estadística actualizada sobre la pandemia. Gracias, hasta la próxima.